Buenas noches, queridos amigos de nuestras redes sociales. Estamos dando inicio ya a nuestro segundo espacio de capacitación de la Escuela de Capacitación Atenas, ahora en modo virtual. Me acompaña en esta semana mi querido compañero, el ingeniero Byron Chuñir. Bienvenido, Byron, a este espacio. ¿Cómo está, Fer? Muchas gracias por la oportunidad nuevamente de estar acá en este nuevo año. Un saludo a todas las personas que están asistiendo, a nuestros clientes. En verdad espero que se encuentren muy bien y reciban un caluroso abrazo de salud. Muy bien. En marzo vamos a estar conversando sobre varios temas interesantes con el ingeniero Sergio Alemán. La semana anterior pudimos conversar sobre los aditivos para el hormigón y la tarea que tiene el ingeniero Chuñer esta semana es que podamos compartir un espacio de aprendizaje sobre agregados para el hormigón. Así es que muchas gracias a ustedes que se conectan. Felicidades al ingeniero Fernando Ligua, que se está volviendo un fan habitual de estos espacios de capacitación. Un saludo hasta Guayaquil. Muchas gracias por estar aquí conectado con nosotros. Por favor, escríbanos en los comentarios desde dónde se conectan, desde dónde comparten aprendizaje con nosotros. Les recuerdo además que todos estos webinars quedan grabados en nuestras redes sociales, en nuestro muro, para que ustedes lo puedan ver en diferido, para que puedan seguir aprendiendo. Y además, si ustedes quieren acceder a las certificaciones de la Escuela de Capacitación, simplemente solicitan su link de evaluación al número corporativo de Atenas. Yo lo voy a proyectar aquí a nuestro WhatsApp, el 098-334-4274, para que puedan solicitar los links de evaluación tanto de la charla técnica impartida por Sergio Alemán la semana anterior, como de esta charla impartida por el ingeniero Byron Chuñir. Y además, la siguiente semana cerraremos marzo con un invitado muy especial que les estaremos comentando al cierre de esta transmisión. Sin más, Byron, yo les cedo la palabra. Vamos a poner aquí ya para compartir la pantalla y que podamos empezar este espacio de conocimiento y de aprendizaje con usted. Así es que bienvenidos para aprender sobre esta charla técnica de agregados para hormigón. Adelante, Byron, el espacio es suyo. Muchas gracias, Fer. Y bien, vamos a empezar. El tema de hoy es un tema muy curioso porque muchas veces este tipo de componente del hormigón es el menos valorado en el tema de la mezcla. Pero vamos a ver que justamente tiene una gran repercusión en tanto las propiedades físicas, en el desempeño en estado endurecido, en el desempeño en estado fresco del hormigón. Y cuando me refiero a hormigón, justamente no me estoy cerrando a los elementos de hormigón, como ustedes ven, el estructural, que es el más común cuando utilizamos para fundiciones de pisos, columnas, en fin. También me quisiera centrar un poco que muchos de los parámetros que voy a comenzar esta noche también van a poderse utilizar para el tema de prefabricados, que es una línea que muchos clientes nuestros la aplican y que estas consideraciones les podrían ayudar para que tengan un mejor rendimiento. Sí, entonces vamos a empezar. Los temas que vamos a tratar, que he preparado para ustedes, es una pequeña introducción acerca de los agregados. Vamos a hablar de las propiedades del hormigón, tanto en estado fresco como en estado endurecido. Esto es muy importante porque las características de los agregados van a afectar a estas propiedades en estos dos estados. También vamos a hablar de las propiedades que tienen los agregados. También tienen una serie de propiedades de las cuales cada una va a influir de una manera u otra al comportamiento de nuestro hormigón. En el cuarto punto vamos a ver cómo influyen estos en el momento de su combinación con el cemento, ya cuando forman el hormigón. Y al final daremos algunas recomendaciones que podrían ser de mucha utilidad para ustedes, para que tengan un mejor desempeño de sus hormigones en los diferentes puntos que estaremos hablando. Bien, vamos a iniciar con lo más básico. A veces las cosas más básicas son las que se olvidan o las que no se tienen en constancia el concepto. Pero lo que es un agregado es justamente una sustancia sólida o partícula que puede ser agregada al hormigón. Justamente me quisiera enfocar en que no solo el agregado puede ser la piedra, porque un hormigón puede estar compuesto de varios elementos dependiendo del uso que tenga. Entonces pueden ser, en este caso, en la imagen ustedes pueden ver justamente que es un agregado pétreo. Puede también ser, estos agregados pueden ser
polipropileno para hacer hormigones especiales, alivianados, pueden ser fibras, en fin, pueden ser varios tipos de objetos con los cuales se busque optimizar el hormigón. Eso es una. Y la otra función que van a tener son justamente controlar los cambios volumétricos que se pueden dar en el hormigón. Como ustedes saben, si es que tal vez fueron curiosos en alguna vez siendo pequeños o ahora en el trabajo, se han de dar en cuenta que si ustedes solo mezclan agua y cemento, se forma una pasta demasiado viscosa, que esta tiene un volumen, pero una vez que se seca, esta se llega a contraer. Eso es algo muy evidente y es un experimento que podrían hacer ustedes en sus obras. Pero esto se da justamente por la acción que tiene las reacciones químicas que se dan en el cemento, perdón. Entonces existe una contracción de la pasta de cemento. Entonces la función que cumplen estos agregados también es de darle estabilidad. Justamente nos da estabilidad a nuestro hormigón para que cuando surjan estas contracciones no se las den la totalidad de la masa. Entonces nuestros agregados nos ayudan a controlar ese fenómeno. Un dato curioso también, que eso a veces es imperceptible, pero es algo muy obvio, que prácticamente el agregado ocupa cerca del 70% de la masa del hormigón. Y esto es por un motivo, justamente por lo que hablamos, de controlar estas expansiones, estas contracciones. Y el otro motivo es porque le agregan economía a los hormigones, agregan economía a nuestras mezclas. Entonces ahí va el trabajo de un ingeniero, que un ingeniero tiene que idearse, ingeniárselas, una mezcla que dé condiciones adecuadas de desempeño y unas condiciones adecuadas en economía. Que las mezclas no se nos hagan muy costosas. Nosotros justamente que estamos en la línea del hormigón, nuestro ingeniero de calidad trabaja arduamente en eso para darnos hormigones eficientes, hormigones de altas resistencias con costos accesibles para nuestros clientes. Entonces es una función importante de lo que hay que tener en cuenta de nuestros agregados. Un dato muy curioso, y la palabra lo dice todo ya, que es un componente dinámico. ¿A qué me refiero que es un componente dinámico? A que tiene mucha variabilidad, que es susceptible a muchos cambios. Todos los componentes del cemento, ustedes saben que tienen una procedencia diferente. El cemento, como ya hemos hablado muchas veces, es una composición de arcilla, calizas, mineral de hierro, se trituran, en fin, tiene su proceso. Pero este es un proceso que es muy controlado, es bajo estándares de calidad. Por lo menos en Atenas trabajamos bajo esos estándares que cumplimos inclusive normativas. Entonces, el producto que ofrecemos a nuestro cliente prácticamente es muy estable. Va a haber muy poca variabilidad entre el cemento que produzcamos, por ejemplo, en este mes de marzo con el que producimos en enero. Es porque no puede haber una variabilidad grande, porque tenemos que cumplir requisitos mínimos, que con ustedes hemos hablado que son la norma 2380, en fin, todas las normativas. Pero en agregados es un parámetro muy difícil de controlar, de que no sea variable, de que su variabilidad se detenga, digamos, de cierta manera. Entonces es por eso que se le conoce como material dinámico, porque créanme que la misma arena que nos dieron esta semana, la próxima semana ya puede estar con un módulo de finura mayor, puede estar más grueso. O puede que por las lluvias justamente que nos están afectando justamente en todo el austro, puede que nos venga una arena con mayor contenido de arcillas, con mayor contenido de finos, con impurezas, con materia orgánica. Entonces es un material muy, muy dinámico. Y es por eso que la importancia que se le debe dar también a este material en el control de las mezclas de hormigón. Bien, vamos a hablar de las propiedades que tiene un hormigón. Las propiedades en estado fresco prácticamente son las que benefician a los procesos constructivos del hormigón. Ustedes saben que si es que un hormigón en estado fresco es manejable, tiene una adecuada trabajabilidad, no se segrega, un contenido de aire óptimo, va a permitirnos que nuestro hormigón sea colocado de una manera más favorable, más ágil, una mejor compactación de nuestros hormigones. Entonces, la colocación se beneficia cuando tenemos unas propiedades en estado fresco adecuadas. Justamente ustedes pueden ver aquí una foto ya. A simple vista, ustedes podrían decir que es un hormigón un poco piedroso, pedrejoso, pero justamente ya después vamos nosotros a evaluar que no solo hay que dejarse llevar por las características a simple vista, el ojo humano nos puede a veces fallar. Entonces hay una serie de ensayos que nos pueden ayudar a determinar
de una manera más apropiada justamente estas propiedades. Bien, entre las propiedades que tenemos en estado fresco es justamente la trabajabilidad, que es la más común, que es la que más escuchamos y la que más se realiza en obra. Tenemos la masa unitaria del hormigón, tenemos la segregación, tenemos la exudación y tenemos el contenido de aire. Todos estos parámetros son fundamentales porque nos permiten que nosotros podamos tomar decisiones rápidas en obra respecto al hormigón que tenemos. Ustedes saben que tal vez una desventaja del hormigón es que hay que esperar 28 días para que tengamos resultados de resistencia. Entonces, para muchos de nosotros será eso una eternidad. Entonces, y con sus justas razones. Imagínense lo que en 28 días puede pasar hasta para saber que un hormigón fue de mala calidad. Entonces, los parámetros justamente que están expuestos aquí son una primera advertencia, digamos, de las condiciones que tiene nuestro hormigón. Si es que está demasiado fluido, ya lo medimos con la trabajabilidad. Si es que tiene una masa unitaria demasiado baja, ya sabemos qué podría pasar. Nos pueden dar luces del comportamiento que puede tener en el futuro nuestro hormigón. Entonces, es un paso importante, créanme, llevar el control en estado fresco. Y es algo que muchas veces no lo hacemos, tal vez porque pensemos que es una pérdida de tiempo. Pero esos minutos que ahorramos ahí, créanme que nos están salvando nuestro desempeño de nuestro proyecto. Porque que a los 28 días falle un hormigón, no solo es la falla en la estructura, sino es la falla en todo lo que implica ese tiempo transcurrido. Bien, tenemos una propiedad en estado endurecido, o mejor dicho, las propiedades en estado endurecido, perdón. Prácticamente acá, la propiedad que, digamos que gobierna en este estado sería la resistencia, que es lo más común. La resistencia prácticamente puede ser a compresión, puede ser a flexión, puede ser a tracción. En fin, hay varios parámetros de medir la resistencia. Pero también hay un parámetro que es importante y es la durabilidad de nuestros hormigones, que a lo menos que nosotros en nuestras charlas que hemos venido trabajando con cada uno de los expositores hemos querido dar la importancia a este parámetro, que es la durabilidad, no solo manejar el concepto de resistencia. Pues bien, pero bueno, la resistencia en sí de un hormigón se da por una interfaz que tal vez no es perceptible al ojo, pero que microscópicamente está presente y que es la interfaz pasta-agregado. Justamente la imagen ya nos da mucho una idea de lo que es qué tanto nuestros agregados pueden estar entrelazados en nuestra pasta de hormigón. Entonces, mientras más se vea acentuada esa relación en la zona de transición, tendremos unos hormigones de mejor desempeño porque tienen mayor adherencia. Justamente hay algunas, aquí en esta imagen es curioso porque hay unas partes que son lisas y eso es porque no se dio una adecuada adherencia. Entonces ya tenemos un primer parámetro antes de iniciar de lo que nos puede causar un agregado. En este caso, en la foto vemos que este es un canto rodado o una piedra bola, como le saben llamar también, o un agregado de río, que justamente por su forma da una adherencia un poco inferior, que también se refleja en el desempeño del hormigón, y ustedes lo pueden ver aquí sin ninguna dificultad. Es algo muy evidente, que tal vez cuando está dentro del hormigón no se lo nota porque solo vemos esta parte lisa, pero microscópicamente, o a lo menos aquí cuando ya se le llevó a la falla este elemento, se puede ver justamente cómo reaccionan estos agregados. Vamos a entrar en el tema ahora sí. Eso fue una pequeña introducción respecto al desempeño del hormigón en sus diferentes estados. Ahora sí vamos a hablar de las propiedades que tienen estos agregados, o mejor dicho, todos los agregados. Es una propiedad común. Tal vez unos los tengan en mayor porcentaje que otros, y justamente esa es la variabilidad, y ahí viene el trabajo para nosotros, saber elegir el adecuado, tener varias opciones, y nosotros mediante todas estas propiedades poder tener una opinión clara de cuál es el apropiado para cada tipo de trabajo que estemos realizando, ¿sí? Bien, vamos a empezar con las propiedades químicas, que tal vez no son las mayormente escuchadas, pero bien, la primera que tenemos es la epitaxia. Bueno, esta es una primera propiedad que también tiene un comportamiento favorable, digamos, al cemento, y es la única, porque van a ver que las siguientes que tenemos
son propiedades que causan reacciones adversas al hormigón, que justamente se pueden ver acá en las imágenes. Pero bien, centrándonos en epitaxia, es una propiedad muy favorable al hormigón porque brinda mayor adherencia a medida que pasa el tiempo. Son justamente estas propiedades químicas que se desarrollan a lo largo del tiempo. También las reacciones que van siguientes al álcali agregado también se desarrollan con el tiempo. No son reacciones que se las puede ver en la noche, de la noche a la mañana. Entonces son reacciones que van a estar presentes conforme la edad de nuestros hormigones crezcan. Pero de primera vista tenemos que la epitaxia es una reacción muy favorable para el hormigón. Brinda mayor adherencia. Justamente el producto de la hidratación del cemento reacciona de una manera favorable, dando mayor trabación. Como habíamos explicado en webinars anteriores, una partícula de cemento, cuando se hidrata, empieza a desarrollar un gel que podría hacerse una relación como una serie de cristales que tienen unas puntas que se traban con los agregados. Entonces, esta epitaxia favorece esa hidratación o la producción de ese gel con agregados que reaccionen con el álcali. La siguiente es la reacción álcali agregado. Esta es la reacción desfavorable, lastimosamente, pero hay una ventaja que no es muy común en los agregados. Está presente, sí, es algo que no se puede obviar, pero tal vez no es muy común. Una es menos común que la otra, vamos a ver en lo que dice el texto. La reacción álcali-sílice es la más común. Esta es una reacción preocupante. ¿Por qué? Porque hace que nuestros agregados tiendan a expandirse. Y esa expansión produce microfisuras internamente y si es que estas se siguen expandiendo, producirán fisuras ya externas. Justamente lo que podemos apreciar acá. Esta es una reacción álcali-sílice de lo que es algo desventajoso en nuestros elementos de hormigón. No dan durabilidad adecuada y un aspecto visual sumamente preocupante. También tenemos que se puede presentar en esta forma. Es en pequeños desprendimientos de las superficies del hormigón en donde se empezó a hinchar este agregado. Entonces, esta hinchación se da justamente cuando la sílice del agregado reacciona con la álcalis que está presente en el cemento. La álcalis está presente en todos los tipos de cemento, no es en un tipo específico. Pero aquí la función es de que si es que el agregado tiene altos contenidos de sílice, van a producirse esas expansiones que se ven acentuadas más cuando se hidratan. Entonces, un parámetro más que podemos tener en cuenta es que cuando hay presencia de humedad, esta actividad, cuando son nuestros agregados reactivos, se puede apreciar con más intensidad. Es un tema interesante que justamente ameritaría un webinar solo hablar para estas reacciones, porque es un tema muy extenso. La reacción álcali-carbonato también es una reacción adversa, pero en cambio aquí ya no reacciona el álcali del cemento con el sílice, sino reacciona aquí con el carbonato que puede estar presente en algunos agregados. Esta es una reacción muy poco común. Con menos frecuencia se encuentran esas reacciones que la álcali-sílice, porque es más difícil encontrar agregados que contengan carbonato. Pero igual son ambas reacciones adversas. Tenemos la granulometría, justamente es una propiedad ya física. Desde aquí vamos a empezar a tratar solo propiedades físicas. Y una propiedad es la granulometría. Tal vez granulometría no les diga mucho, pero si es que yo les hablo de tamaño de partículas, de distribución de tamaños de partículas, ya vienen muchas ideas a nuestra mente. Entonces, la definición de granulometría es la composición que tiene en porcentaje de diversos tamaños nuestro agregado, desde el tamaño más pequeñito hasta el tamaño más grande. Entonces, la experiencia que ya hay en varios estudios, en las varias décadas que se ha venido trabajando en la tecnología del hormigón, y han dado unas curvas límites o unas fronteras en las cuales permiten tener granulometrías óptimas para que se desempeñen adecuadamente nuestros hormigones. Ya vamos a hablar en qué afecta que nuestros hormigones no tengan una granulometría continua. La granulometría combinada también es importante. Muchas veces nos centramos en la granulometría por separado, del agregado grueso del agregado fino. Pero es importante también la combinación granulométrica que tienen nuestros dos agregados que van a participar en el hormigón. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4. Los agregados que nosotros incluyamos a nuestras mezclas. Lo común es que tengamos 2, piedra y arena. Entonces es importante saber cómo está
nuestra curva combinada respecto a los parámetros que dan normativas. Hay normativas justamente ACTM, INE, que establecen ya rangos granulométricos para que nuestras mezclas de hormigón tengan un comportamiento adecuado. Lo común, si ustedes mandan a hacer un ensayo laboratorio, es que la curva le presenten similar a esta. Siempre van a haber unos parámetros o curvas de frontera en función del tamaño máximo nominal de nuestros agregados. Si es que tenemos agregados de 3/4, 3/8, las curvas van a cambiar. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos ya una curva y la curva justamente de frontera es la curva celeste y la curva naranja. Nuestro agregado que le realizamos el análisis es la curva que está en gris y podemos ver que una pequeña interpretación así a simple vista sería que está dentro de los rangos. Tendría una granulometría uniforme, que es lo que buscamos, que justamente cuando ya estamos tendiendo a los tamices o a los tamaños grandes, tiende a ser un poco grueso. ¿Por qué? Porque está tendiendo su curva a la parte gruesa de la gráfica. Es una manera rápida de poder interpretar. ¿Por qué es importante que tengamos una granulometría continua? Este grafiquito tal vez lo han de haber visto en un webinar anterior mío mismo, pero me gusta presentarlo porque es un gráfico muy explicativo. Si tenemos un tamaño de piedra uniforme, por ejemplo, pueden ser solo piedras grandes, van a haber demasiados vacíos en este recipiente, similar a una masa de hormigón. Va a haber muchos vacíos. Entonces, por ejemplo, si es que llenamos de agua, esta es la cantidad de agua que va a cubrir hasta el ras todo esto. Si tenemos, al contrario, agregados demasiado finos, pero igual del mismo tamaño, vamos a tener que para cubrir toda esta cantidad de material necesitamos esta cantidad de agua, similar casi. Pero vemos que si es que las combinamos con varios tamaños de partículas, pequeñas, medianas y grandes, vemos que cada uno de esos vacíos se compensa, que estos vacíos que quedaron entre partículas gruesas las van a compensar estas partículas finas. Y vemos que la cantidad de agua disminuyó. Entonces es un parámetro muy importante. Y esto ya nos da luces a lo que puede pasar con el contenido de cemento. Imaginemos que esto sea el contenido de cemento. Vemos que necesitamos mayor contenido de cemento para agregados que no tengan una granulometría continua, que sean muy similares sus formas. Pero si es que tenemos una forma ya uniforme, con varios tamaños, vemos que ya el requerimiento de cemento es mínimo. Bueno, mejor dicho, no mínimo, va a ser menor, pero ya es un parámetro importante. La forma de la partícula es una propiedad física. Esto va a depender justamente del origen que tuvo nuestra roca, nuestro agregado. Pero también está en función de qué tipo de trabajo se le hizo en su extracción, de qué sistema se utilizó para la explotación, de qué maquinaria se usó para la fragmentación. Entonces está en función de cómo se logró obtener nuestro agregado. Hay agregados que son redondeados, como ustedes pueden ver. Hay agregados que son alargados, que son lajosos, que tal vez muchos de ustedes los hayan escuchado. Tenemos también agregados que son triturados en diferentes formas, algunos que son más aplanados, otros que tienen forma un poquito cónica. Su forma va a influir mucho en el desempeño del hormigón. Y vamos a verlas más adelante. La textura también es algo muy importante y está dentro de estas propiedades físicas. Esto también depende del origen que tengan nuestros agregados. Ustedes saben que podemos tener agregados de dos fuentes principalmente. Extraídas directamente de minas, de montañas, o podemos extraerlas directamente de ríos. Ya de que tengan una procedencia diferente, van a dar una diferente forma y textura de nuestras rocas. Por ejemplo, un canto rodado, en textura va a ser una textura lisa, porque justamente se fueron formados porque el agua les hizo rodar y rodar, por eso viene su nombre, canto rodado, pero justamente el agua fue lo que le hizo que se formen esas partículas de esa forma. La corriente le hizo que sean alisadas. En cambio, si es que ustedes van a una piedra que se formó en las rocas, en las montañas, que fueron extraídas, fueron explotadas, son rocas gigantes, son estratos grandes de rocas. Entonces, para poder ser utilizadas en el hormigón, tienen que ser reducidas su tamaño. Entonces, llevan procesos de extracción por demolición, con
dinamita, en fin. Y también están en función de la textura que se le dé al momento en que son trituradas. Entonces son componentes que van a afectar también a nuestro hormigón. La densidad es un parámetro tal vez muy fácil de entender, pero también en el hormigón tiene su cierta complejidad, porque el hormigón tiene materiales justamente que son muy dinámicos. En este caso, como es dinámico el agregado, también su densidad van a haber varias, no van a haber solo una. Pero yo quisiera hablar de dos densidades. Pero bien, vamos a partir de qué es una densidad. Tal vez muchos lo conozcan ya, pero la densidad es la masa que hay en un volumen conocido. Es una relación entre masa y volumen. Entonces, como les decía yo, el agregado tiene poros, tiene un comportamiento dinámico. Entonces, justamente la densidad va a también tener un comportamiento variable. Vamos a hablar de dos densidades en específico, pero existen más, muchas más, si es que ustedes revisan la normativa para determinar la densidad en agregados, van a ver que hay varias densidades secas, densidades NSS, en fin, hay varios tipos de densidades. Pero me voy a centrar en dos que son importantes que tengamos conocimiento. La densidad aparente. Tal vez por su nombre no sea muy fácil de comprender, pero la densidad aparente es justamente la densidad, la relación que hay entre la masa y el volumen que hay de material. Pero el volumen de material va a considerar los huecos que hay entre estos, mejor va a ser más gráficamente acá, los huecos que hay entre estos, o sea, estos vacíos, pero también va a considerar los poros que tengan el agregado. Ahí vamos a ver que en esta lámina de acá explicamos un poquito. Hay poros que son internos o que son saturables, perdón, que son externos, que son saturables, y poros internos que no son saturables. Entonces, nuestra densidad aparente considera tanto huecos, los poros saturables y los poros insaturables. Otra forma también de llamar a esto es la masa unitaria, que se le suele llamar. Es únicamente colocar una masa de hormigón dentro de un volumen o peso suelto. La densidad relativa. Este ya es una propiedad que es muy útil al momento de que nosotros diseñamos nuestros hormigones, porque nos van a ayudar a encontrar las proporciones ideales en función de esta característica. Entonces, ¿qué es nuestra densidad relativa? La densidad relativa es la relación que hay entre la masa, pero aquí en cambio nosotros vamos a relacionar únicamente el volumen de las partículas propiamente y de los poros saturables y los poros insaturables. Entonces, ¿qué quedó fuera aquí? Fueron los huecos o los vacíos que habían entre partículas. Entonces, ya es un parámetro que nos va a servir mucho. La porosidad y la absorción, justamente ya, como hablamos anterior, es un parámetro que va casi relacionado, pero vamos a ver, como hablábamos anteriormente, tenemos dos tipos de poros, que son poros saturables. En este caso, este es un ejemplo muy claro. Tenemos nuestra partícula. Estas pequeñas que ustedes pueden ver como que fracturitas, fisuritas, son en realidad sus poros saturables. ¿Por qué? Porque están en contacto con el exterior del agregado. Entonces, por ejemplo, que esta línea negra que vemos aquí es el agua libre que está fuera de nuestro agregado. Entonces nosotros vemos que justo estas lineecitas de aquí, nuestros poros saturables, están bien pintaditos porque absorbieron el agua de la superficie. Pero podemos ver que también existen los poros que no son saturables, poros insaturables. Entonces aquí estos no van a tener contacto con el agua, no se van a llenar con el agua porque no tienen conexión con el exterior. Esto ya es prácticamente por la forma y el origen que tienen nuestros agregados. Nosotros, dependiendo de la porosidad que tengamos y del estado que se encuentre la humedad, vamos a tener 4 estados en nuestros agregados. Aquí está gráficamente ya expuesto. Vamos a tener unos agregados totalmente secos cuando nuestros poros saturables estén completamente secos. Nuestro agregado esté seco al horno, que se le conoce también. Esto es ya en obra, esto es muy difícil de encontrar, esto se logra para ya en laboratorio, para poder hacer ensayos, para poder hacer densidades, en fin, se busca este estado seco al horno. Tenemos aquí
un estado que es parcialmente húmedo, que ya existen cierta cantidad de agua dentro de los poros saturables, pero que esta agua no se puede apreciar en el exterior. Entonces, ¿qué sería una forma didáctica de entender? Es que justamente estos poros están llenos de agua, pero el exterior de nuestro agregado no la contiene. Tenemos otro estado más, que es cuando ya está con la superficie saturadamente seca. Entonces aquí todos los poros están llenos de agua, todos los poros están llenos de agua y nuestra capa superficial del agregado se puede apreciar que está húmeda. Entonces este es también conocido como un estado SS, superficialmente seco. Y también tenemos un estado húmedo, que es cuando nosotros tenemos demasiada humedad, demasiada concentración de agua en nuestros agregados, que al ojo es evidente, pueden estar hasta chorreando. Entonces ahí es la importancia que va a darse y se va a ver después de lo que es necesario hacer correcciones de humedades cuando nosotros preparamos nuestros hormigones. Entonces este es un estado de que es evidente, chorrea el agua por el agregado. Entonces tenemos estos 4 tipos de estados de humedad. Centrándonos en las propiedades mecánicas, tenemos ya la dureza, que es un parámetro muy importante, porque en función de la dureza y de la resistencia vamos a tener la resistencia también reflejada de nuestro elemento. Piedras que sean rígidas, que sean bien macizas, que sean duras, van a dar un comportamiento mejor de nuestros elementos, porque como ya hablamos, cerca del 70% de la masa del hormigón es agregada. Si es que tiene una buena composición nuestro elemento primordial, todo el conjunto ya va a representar gran parte de esa resistencia. Como dicen, la fuerza es la mayoría, y en este caso la mayoría es del agregado. Si tenemos agregados fuertes, vamos a tener hormigones fuertes. Es justamente la dureza, está dependiendo de qué constitución mineralógica tiene nuestro agregado. Nosotros sabemos que hay varios tipos de rocas, hay rocas ígneas, rocas sedimentarias, hay rocas metamórficas, cada una tiene su propiedad. Por ejemplo, una roca ígnea va a tener una dureza altísima. Hay un método que se le puede ensayar a este tema de la dureza, que es el ensayo de abrasión en la máquina de Los Ángeles. Entonces, si es que ensayamos una roca ígnea, una roca volcánica de origen volcánico, el desgaste va a ser mínimo, no va a haber mucha degradación de material. Pero en contraste con una roca sedimentaria, que es lo común de los cantos rodados, que va a tener un desgaste mayor, porque con el concepto de roca sedimentaria es que justamente se formó a partir de los procesos de combinación de varios tipos de materiales, pueden ser arenas, en fin. Fueron situaciones que fueron favoreciendo la formación de esa roca sedimentaria. Entonces tenemos nosotros ya un parámetro. La dureza también influye en nuestros hormigones. Vamos a hablar de resistencia. La resistencia también depende del tipo de roca de origen, pero también está asociada al tipo de falla que se produce. La falla puede darse porque fallan las partículas o existe una debilidad entre las partículas internas que componen el grano, o también puede darse el tipo de falla cuando ya se la indujo a esta cuando se fue fracturada la roca. Si es que se fracturó ya la roca desde origen mal, pueden haber ya problemas con debilidad en nuestros agregados, pueden bajar la resistencia, ya pueden inducir planos de fallas microscópicos en nuestros agregados. Entonces es importante también este parámetro tenerlo en cuenta en el momento de la extracción. La adherencia es un parámetro importante también. Justamente hablamos anteriormente que también influye en el hormigón, y esto se refleja básicamente en la zona de interacción, como hablábamos antes, entre el agregado y la pasta endurecida del cemento. Mientras tengamos una mayor adherencia, tendremos mayores desempeños mecánicos de nuestros hormigones. Pueden existir varios tipos de adherencias. Pueden ser adherencias físicas, que es una trabación o es una adherencia prácticamente entre los elementos superficialmente. Justamente la palabra dice todo, físico, un enlace físico. Pero también pueden haber adherencias químicas, que ya son por reacciones que tengan los distintos componentes, tanto del cemento y los componentes mineralógicos de nuestros agregados.
Aquí esta frase es muy interesante. ¿Cómo van a influir nuestros agregados en el hormigón? ¿Por qué a veces tenemos hormigones variables? Esta es una buena pregunta que nos deberíamos hacer todas las personas que nos dedicamos a esta linda rama de la ingeniería. ¿Por qué nuestros hormigones varían? ¿Por qué nuestro hormigón está más seco hoy día? ¿Por qué nuestro hormigón tuvo una caída en resistencia? Son preguntas que muchas veces nos las hacemos, pero solo a veces para criticar o encontrar un culpable. Pero a veces son preguntas que deberíamos hacernos nosotros como dirigentes de obras, como encargados de calidad. ¿Por qué están variando? ¿Qué estoy haciendo yo? Entonces, si es que es un hormigón hecho en obra, ¿qué estoy haciendo yo malo? ¿Qué está pasando con todos los componentes de mi hormigón? Entonces, a eso va la pequeña frase que está ahí encima, que la poca verificación de las características de los agregados propician con cierta frecuencia que tengamos resultados diferentes en el hormigón. Como les digo, es muy raro a veces ver en obras, cuando se hace hormigón en obra, lo menos, ensayos de calidad de agregados, diseño de hormigón, son parámetros que en nuestro medio tal vez no son muy comunes, pero tal vez en otras regiones, en otros países, son parámetros que sería inimaginable que se avance la obra sin no tener estos certificados de calidad, porque son elementos que están siendo introducidos dentro de nuestra estructura, entonces son importantes de llevar el control de calidad. Y ahí va estas imágenes, que tal vez es lo negativo que podríamos encontrar. Imagínense la primera. ¿Qué es esta maravilla que tenemos aquí? Es un terrón gigante de arcilla que encontré. Son imágenes reales que me he encontrado cuando he visitado en algunas obras. Entonces, imagínense, es un terrón gigante de arcilla. Si ya podemos ver si es que tuvimos caída en resistencias, a qué podría haber sido este problema. En el siguiente, imagínense esto, de tipo de arena que tenemos aquí. Me comentaron que justamente el hormigón que realizaron en esta obra fue realizado solo con esto. Imagínense, esto solo es prácticamente arena. Tiene unos pequeños componentes de piedras de mayor tamaño, pero en su mayoría es arena. En cambio, imagínense acá esta piedra que llegó a esta obra, completamente con material fino, con impurezas. Entonces, son situaciones que nosotros que estamos al frente de las obras deberíamos tratar de controlar. Y ahí va el control de calidad, y ahí va nuestro trabajo como encargados de llevar el control de nuestras obras. Granulometría. ¿Cómo influencia la granulometría en nuestro hormigón? Ya la imagen también ya nos dice mucho. Imagínense si es que vamos a los extremos. Vamos relacionándole con la imagen que les presenté al inicio. Si es que pongo agregado de un solo tamaño, ¿qué va a pasar? Voy a tener oquedades. Y si es que quiero tapar estas oquedades, necesito una gran cantidad de pasta, de cemento o de mortero para cubrir esto. Esta es una foto de nuestro departamento mismo, pero no es que hayamos hecho a propósito, sino que estábamos buscando diseñar un hormigón que sea permeable. Ya, como les decía, la elección del agregado, de la forma de la granulometría, va en función del tipo de trabajo que vamos a tener. Entonces, nuestro trabajo que estábamos haciendo en ese momento fue diseñar un hormigón que sea permeable. Entonces, hay parámetros, hay normas que establecen tamaños mínimos, tipo de agregado, forma. Entonces, no es que lo hicimos mal a propósito, sino que fue realizado con fin. El propósito del hormigón permeable no es más que el agua pueda pasar justamente por el espesor del hormigón, que si es que tenemos un material compacto, ni soñando va a pasar el agua por ahí. Entonces ahí vamos, que podemos tener extremos ya. Vemos que también está relacionado con la facilidad que puede ser colocado el hormigón en obra. Si es que tenemos materiales con granulometrías discontinuas, o en esta imagen, el hormigón de esta imagen, imagínense que ustedes están fundiendo una losa y que les llega este hormigón de la empresa que contrataron, o hacen ustedes ese hormigón en obra. Ustedes le van a dar un dolor de cabeza al maestro y les van a tener a cada rato al pobre fatigados. Y además, cuando ya endurezca ese elemento, va a ser puro vacíos, no va a tener una adherencia adecuada, no va a ser concebido tal cual el calculista lo diseñó. Entonces,
va de la mano también con la colocación. También se influencia en la resistencia mecánica que tienen los elementos. Por ejemplo, les comento algo curioso de los hormigones permeables, es que ya el parámetro que rige su control de calidad, digamos, del hormigón, ya no es la resistencia, porque son hormigones que tienden a tener resistencias bajas, por justamente esto, porque tienen tamaños discontinuos de sus partículas. Entonces, por ejemplo, en el hormigón permeable, un parámetro que es viable para el control de calidad es la densidad que tiene en cambio nuestro hormigón. Entonces vemos que están relacionados estos parámetros muy ligados con la resistencia, con facilidad de colocación. También va enlazado con el requisito de agua y cemento que vamos a requerir. Ya hablamos de la cantidad de cemento que requeriríamos aquí. Nos saldría un ojo de la cara si es que quisiéramos hacer un hormigón compacto, justamente solo con esa piedra que podemos ver ahí. Y por ende, si es que queremos que sea también trabajable, ponemos más cemento, vamos a requerir mayor contenido de agua. Entonces, son parámetros que en verdad son muy de la mano este tipo de propiedades como se enlazan. La trabajabilidad, ya hablábamos, pero aquí vamos a hablar un poco de la trabajabilidad o de la afección que tiene la granulometría del agregado fino. Si ustedes se han dado el tiempito para leer las normativas justamente de los límites o los requisitos del agregado para el hormigón, van a poder encontrar estos valores que están presentados aquí, que nos dicen módulo de finura 3.1 y módulo de finura 2.2. Entonces, si es que tenemos módulos de finuras mayores al 3.1, ¿qué va a pasar en nuestros hormigones? Van a ser hormigones demasiado toscos, no muy manejables, y por ende no van a tener una cohesión adecuada, no van a ser compactos. Van a existir vacíos entre las partículas del agregado grueso, vacíos entre las partículas del agregado fino y entre la unión de estos dos. Tenemos vacíos. Y si es que en cambio vamos al otro extremo, si somos muy extremistas, vamos a tener un módulo de finura inferior al 2.2, son arenas demasiado finitas. Háganse a la mente las personas que ya han tenido oportunidad de ir a obra, que esta es una arena de enlucido, que es un ejemplo muy simpático. O por ejemplo, las personas que están en el oriente, en Macas, que trabajan con esa arena negra. La arena negra de esa zona es una arena finita, súper finita. Imagínense que estamos trabajando con esa arena. Entonces, ¿cuál va a ser la desventaja que tenemos con nuestros hormigones? Van a ser hormigones más pastosos. Son hormigones que tienen ya mayor pasto. Y obviamente, por más que sean más pastositos, supuestamente, aparentemente, la trabajabilidad va a ser mejor, pero no es así. O si no, pregúntenle a sus maestros. Los maestros se van a quejar porque también cuando son muy pastosos no hay cómo dar el acabado. Se tiende a pegar mucho la pasta de cemento en las llanas, en las alisadoras, y también dan reacciones desfavorables, pueden causar fisuración, en fin, causan problemas. ¿Cómo influye también en economía, como hablábamos? Que ya demande de mayor contenido de cemento está influenciando directamente en el costo de ese hormigón. Entonces, si es que nosotros no optimizamos nuestra mezcla, que justamente hablaba que es nuestro trabajo, vamos a tener problemas económicos. Podemos hacer un hormigón perfecto, excelente, que tenga la resistencia, que cumpla, pero imagínense que estemos utilizando, yo qué sé, para un metro cúbico, para un hormigón de 10 sacos de cemento, 12 sacos de cemento. Es una barbaridad en costo. Entonces, a veces es más fácil cambiarse del agregado, que es un costo que puede ser más manejable, que a veces tratar de manejar el mismo agregado únicamente agregando más cemento o agregando aditivos, que es una experiencia que les comparto a ustedes, que había un cliente que no quería cambiarse el agregado. Entonces, imagínense yo lo que le decía, vea, le va a salir más barato si es que usted cambia de agregado que utiliza contenido mayor de cemento. Pero me decía, es que solo tengo este. Le digo, está bien. Entonces, ahí fue la diferencia que le mostré. Mire cómo le cuesta con un agregado, por ejemplo, de nuestra misma planta, que con un agregado que usted trabaja. ¿Por qué? Para llegar a la misma resistencia, yo solo con el agregado que, por ejemplo, manejamos en nuestra planta, necesito agua y cemento, nada más. Pero para manejar con sus agregados de la misma resistencia, yo necesito mayor contenido de cemento y mayor contenido de aditivos. Y no es porque el cemento sea malo,
sino porque las propiedades también no ayudan al hormigón, no ayudan a su desempeño. Entonces, es un dato que hay que tener mucho en cuenta si es que nos interesa la economía, tratar de optimizar nuestros diseños de hormigón también en su granulometría. Mientras más denso sea nuestro hormigón, más compacto entre sus agregados, tendremos mayor resistencia. Y por ende también va a estar de la mano con la durabilidad. ¿Cómo influencia la forma del agregado? Influye también directamente en su trabajabilidad. Si es que tenemos agregados que son redondeados, vamos a ver que es facilito trabajar. ¿Por qué? Porque la forma permite que haya una circulación mejor de la pasta de cemento, de la arena. Son más amigables las formas para que pueda darse ese movimiento. Entonces, agregados que son redondeados tienen mayor adherencia, mayor trabajabilidad. Hacen nuestro trabajo mucho más fácil. Pero vamos a ver que también tienen algunas peculiaridades que mientras más redondeados sean, la resistencia tiende a decaer un poco porque no tienen una correcta adherencia, que ya veníamos hablando antes. Vemos acá, en cambio, que las partículas angulares van a requerir mayor contenido de agua para que sean trabajables en nuestros hormigones. Pero, ¿qué pasa? Quiero que se pongan en la mente eso. ¿Qué pasa si es que quiero más trabajabilidad? ¿Solo será de agregar agua o también debería agregar cemento? Esa pregunta quisiera que se la hagan. La respuesta es, hay que incluir cemento. ¿Por qué? Por ejemplo, si es que el diseño que ya tuvimos fue para un tipo de piedra específico, con un asentamiento, yo qué sé, de 12 centímetros, ese hormigón cumple esa resistencia con esa cantidad de agua y con ese asentamiento. Si es que nosotros le agregamos más agua, la resistencia cae, tiende a decaer, porque la relación agua-cemento baja, ya no va a ser la resistencia a la que se fue diseñada, pero vamos a tener hormigones más trabajables. Entonces, para que la relación agua-cemento se mantenga, ¿qué más debemos subir? El contenido de cemento también. Entonces, un parámetro negativo de los, o no muy favorable, mejor, negativo es muy feo escuchar. Un parámetro muy desfavorable es la forma del agregado, porque va a demandar de mayor costo de nuestro hormigón para tener una trabajabilidad mayor, porque vamos a tener que agregar más cantidad de agua, pero a su vez tenemos que agregar mayor contenido de cemento. También hay una peculiaridad de las partículas que son alargadas. Justamente esta imagen ya muestra algo, ya nos da una primera impresión. Esta es una partícula alargada a leguas, es evidente. ¿Qué peculiaridades nos dan esta forma de partículas? Esta desventaja de las partículas es que tienen solo pueden acomodarse en un plano, en su eje largo. Pueden rotar a lo largo de su eje largo. Pero a lo largo de su eje corto, me refiero a es más difícil que roten en la pasta del hormigón. Esa es la primera. Entonces, ¿qué va a generar? Hormigones que no sean muy trabajables. Lo segundo, que el mismo hecho de que tengan esta forma, bajo la partícula pueden generarse vacíos. Pueden generarse estos vacíos que son desfavorables al momento de tener o de buscar hormigones con alta durabilidad o hormigones de alta resistencia. Obviamente, para que sean trabajables estas partículas, necesitamos de brindarle una mayor superficie alrededor de pasta. Entonces vamos a necesitar agregar mayor contenido de cemento, vamos a requerir mayores contenidos de agua, van a ser un poco más costosos, y algo también que es importante destacar es que estos agregados alargados son un poco más frágiles al momento de que son sometidos los elementos a compresión o a que están sometidos a esfuerzos ya. No resisten igual que los agregados que, como pueden ver ustedes acá, tienen una forma un poquito más circular, un poco más uniforme, no son muy largas, tienen esa peculiaridad. La textura y la adherencia, ¿cómo influyen estos? Influyen directamente en la resistencia que van a tener nuestros hormigones, como ya lo hablábamos anteriormente, porque está ligado a cómo es la interfaz entre la parte de la piedra o el agregado y entre la pasta endurecida que tenemos de nuestro hormigón, de nuestra pasta de cemento, perdón. Superficies más ásperas, obviamente ya esto es un poquito lógico, nos va a dar una mayor adherencia, va a existir mayor trabación de esos elementos. Hay unas investigaciones que se han dado ya, que se han llevado a cabo,
que demuestran que la resistencia puede ser de un 10 a un 20% mayor en los agregados, en los hormigones que usaron agregados triturados, que con los con los hormigones que utilizaron agregados de canto rodado o redondeado. Entonces hay un parámetro que ya tienen ustedes que pueden llevarse a mente. Por ejemplo, si es que ustedes están trabajando en obra y están trabajando con un canto rodado y su hormigón cumple resistencia, yo que sé, 210. Entonces, por ejemplo, si es que yo cambiara de agregado, no utilizara un triturado, obviamente esto hay que hacer con evaluaciones. Si es que yo cambiara a agregado triturado, podría tener un 10 o un 20% más de resistencia, que transformándolo a términos de ahorro, vamos a ahorrar un poco más de cemento, porque tendríamos que bajar un poquito más la cantidad de cemento para llegar a la misma resistencia. Entonces estamos optimizando. Ahí es un dato que ya tenemos. Pero yo también les entiendo que muchas zonas del país no disponemos de tal agregado. Entonces tenemos que trabajar con lo que tenemos, pero siempre de la mano de que hay que tener en cuenta estos parámetros. ¿Cómo les afecta? ¿Sí? Vamos a hablar ahora sí cómo influye la densidad. Yo hablaba justamente de que no me quería centrar únicamente en el hormigón como elemento constructivo de estructuras, sino también como el hormigón que se utiliza para poder hacer prefabricados en este caso. Algo que nos da ya una primera idea es que si es que tenemos hormigones densos, agregados densos, como representa gran parte del volumen del hormigón, nuestro hormigón va a tener una densidad similar o superior a la que tiene el agregado. Entonces, un buen valor de la densidad relativa, por ejemplo, sería de 2.25 o 2200. Entonces, hormigones con densidades superiores a estas de agregado van a tener buenas densidades y por ende son parámetros que van de la mano. Mayores densidades, mayores resistencias, son elementos más robustos, más pesados, más resistentes a las cargas a las cuales van a estar actuando. Entonces también vamos a hablar de la densidad aparente. Recuerden que hablábamos de dos densidades. La densidad aparente también es un buen indicador de cómo va a ser nuestro hormigón. Si es que tenemos densidades, imagínense, muchas oquedades, vamos a tener densidades aparentes bajas o masas unitarias bajas. Eso es porque van a existir muchos vacíos. ¿Y cómo influye eso al momento de preparar nuestros elementos? ¿Qué más ilustrativo que estas imágenes? Acá tenemos agregados que que no hay una gran variedad de partículas, ya digamos, de tamaños de partículas en sus elementos. Vemos que hay demasiadas partículas gruesas que quedaron estas oquedades, estos vacíos. Entonces, ¿qué va a pasar esto? Un desempeño insuficiente de nuestros elementos. Lo que está aquí va a pasar al hormigón. Tal vez exteriormente vamos a ver superficies lisas, pero internamente vamos a poder ver que van a existir estos vacíos, van a existir esas oquedades, esos huecos, que las superficies de falla van a darse justamente por eso, porque vamos a tener superficies que van a ser más débiles que las superficies que están compactas. Y acá se lo ve claramente en este ensayo que hicimos a unos bloques. Este bloque, imagínense, tiene demasiados huecos, demasiados vacíos. ¿Por dónde se produjo la falla? Se produjo por aquí mismo. No es algo que yo les esté mintiendo, es algo que ya lo podemos ver en estas imágenes. Y comparen este bloque con este tipo de bloque de acá. Completamente compacto. Tienen todos los vacíos son ocupados por los diferentes tamaños de partículas. Es algo muy importante. ¿Cómo influye la dureza y la resistencia? Nosotros vemos que influye también la resistencia de nuestro agregado en la resistencia del hormigón. Si es que hablábamos de la dureza. Si es que tenemos valores de dureza o de desgaste muy bajos, nuestros hormigones van a tener un desempeño adecuado, una dureza adecuada. Mientras mayor desgaste tengan nuestros agregados, van a ser nuestros hormigones más propensos a fracturarse justamente por el elemento más débil, el eslabón más débil. Y si es que tenemos un agregado con alto desgaste, va a repercutir ahí, va a fallar ahí. Y ahí va enlazado a la siguiente idea, que existen tres tipos de fallas al momento de que nosotros
le llevamos a este límite al hormigón. Puede fallar primero por el agregado grueso, lo que estábamos hablando, puede fallar por la pasta de cemento, que es el otro componente que está, o puede fallar por la interacción o la interfaz que hay entre pasta y agregado. Lo que nosotros no deberíamos esperar es que nuestro hormigón falle por agregado. Obviamente cuando tengamos resistencias tan bajas, porque eso va a significar de que nuestro agregado tiene una capacidad baja de resistir, tiene capacidad de resistencia baja. Pero en cambio, supongamos que nuestro agregado sea de alta dureza, de resistencia sumamente alta, el hormigón va a tener a fallar por ahí, pero ya a cargas sumamente elevadas, pero también dependiendo del contenido de cemento o de la pasta de cemento endurecida que tengamos. Entonces, debemos nosotros evitar de que la falla no sea primero en el hormigón, en el agregado, cuando estamos en resistencias, digamos, relativamente bajas. ¿Qué recomendaciones brindaríamos nosotros a ustedes, nuestros clientes, a ustedes profesionales de la construcción? Lo primero es que se lleve un control de calidad. Existen diferentes formas de realizar los ensayos a nuestros hormigones, diferentes tipos de ensayos que podemos realizar a nuestros agregados, que cada uno, como vimos anteriormente, ya nos da luces de qué tipo de problema podríamos tener o qué tipo de agregado yo puedo desechar, qué tipo de agregado yo tengo que elegir para mi construcción. Entonces aquí les pongo algunas que les puede ser de utilidad. Para mí la más útil, creo que para todos nosotros, es la primera que está enumerada, que es la INEN 872, que aquí es una norma muy clara que ya nos establece los requisitos que deben tener los agregados para nuestro hormigón. Ahí van ya ustedes a poder encontrar valores de módulos de finura que yo les conversaba anteriormente. Van a poder encontrar límites granulométricos, el límite de materia orgánica de que puede tener, en fin, todos los parámetros que se deben controlar al momento que nosotros vayamos a someterle a nuestro hormigón. Tienen que estar aquí todos los parámetros que pueden afectar a nuestro hormigón. La siguiente es cómo realizar un análisis granulométrico. Muchos de los que tal vez sean ingenieros, arquitectos, ya tuvieron la oportunidad de hacer estos ensayos en el laboratorio de materiales. Un análisis granulométrico, aquí establece cómo realizarlo, qué tamices se incluyen en el análisis granulométrico. La degradación del árido grueso, este es el ensayo en la máquina de Los Ángeles. Es un ensayo que, como decía, mide el desgaste de la partícula. Tenemos también la INEN 8557, es la determinación de la densidad, es un parámetro importante. Densidades altas ya nos da una luz importante acerca de cómo se va a comportar nuestro hormigón. También vemos en la INEN 697, que es para poder encontrar en cambio el material más fino del tamiz 200. Tal vez nosotros tengamos en mente que los materiales que pasan ese tamiz, que es el más finito, es una malla sumamente fina, ya son prácticamente arcillas o limos. Y justamente tener estos componentes de nuestros hormigones pueden darnos reacciones desfavorables. Por ejemplo, un alto contenido de finos pueden hacer que necesitemos altas cantidades de agua. Ustedes conocen que las arcillas son expansivas. Un alto contenido de arcillas van a causar expansiones cuando éstas tengan saturación, o van a causar contracciones cuando pierdan su humedad. Entonces son parámetros que van a afectar y que es importante conocer esos límites. Otra recomendación que les brindamos es que deben ustedes elegir el tipo de agregado que tienen o que quieren utilizar dependiendo del trabajo que vamos a realizar. Ya les ponía yo un ejemplo. Nosotros teníamos desagregado ese hormigón tan poroso porque queríamos justamente eso. Pero en cambio, si es que queremos fundir una losa, necesitamos que sea lo más compacto posible. Si es que fundimos un muro, si es que fundimos una piscina, necesitamos hormigones compactos. Y ahí va nuestro rol como profesionales. Ver cuál es el material más adecuado para el tipo de trabajo que tengo. No va a ser siempre el mismo. Vamos a trabajar en diferentes zonas, vamos a tener diferentes tipos de obras, entonces es importante tener el criterio de elección en función del tipo de trabajo. En función de las condiciones climáticas, sabemos que cuando existen problemas de congelamiento, cuando hay hielo, deshielo,
el agua tiende a congelarse. Puede causar justamente expansión esta congelación y hacer que nuestros hormigones se fisuren. Entonces aquí nos conviene hormigones que sean un poquito más porosos, que prevean esa expansión. Entonces va en función de las condiciones climáticas. También es importante elegir en función de la durabilidad que van a tener nuestros elementos. Por ejemplo, si es que vamos a utilizar un hormigón para una vía, que va a ser un elemento que va a estar sujeto a alto desgaste por el rodamiento por la circulación de los carros, va a ser un hormigón que va a estar sujeto a desgaste. Entonces nuestros agregados no tienen que tener un desgaste alto. Por ejemplo, si es que mandamos a hacer un ensayo en la máquina de Los Ángeles del agregado para vía, tiene que tener un desgaste, un porcentaje bajo de desgaste. La economía es un parámetro fundamental. El dinero en la construcción es un parámetro muy importante. Se manejan rubros sumamente altos. Y si es que no me equivoco, uno de los rubros que mayor costo tiene en la construcción es el hormigón, justamente. Entonces, hay que buscar siempre un equilibrio. Nunca irnos por el extremo de que necesito economía, utilizo cualquier piedra, cualquier arena. No. Necesito tener un balance entre economía y la calidad del hormigón que yo quiero dar. Enfoquémonos en eso, en el servicio que estamos nosotros como profesionales brindando, que nuestra obra tiene que cumplir un parámetro de calidad mínimo, pero también tiene que cumplir con la economía del cliente para que pueda el proyecto llegarse a culminar, porque puede quedarse estancado, porque si es que hacemos un hormigón que sea demasiado caro. Entonces, hay que manejar esos parámetros de economía. Y también es importante este criterio que mientras nuestro esqueleto pétreo, es un nombre un poco gracioso, pero mientras nuestro esqueleto pétreo sea más denso, nosotros vamos a tener un hormigón mejor, con mejor comportamiento, a lo menos en su resistencia. Como hablábamos, más compacto que sean las partículas entre sí, menor cantidad de vacíos, mejor desempeño vamos a tener con nuestros hormigones. Sí, eso ha sido todo. Yo les agradezco mucho por su atención, por su tiempo. Créanme que para mí su tiempo es muy valioso, como siempre los digo, y les agradezco por estar en este espacio. Y cualquier inquietud, cualquier duda, yo estaré muy gustoso aquí para atenderles. Muchas gracias. Gracias, Fer. Muchísimas gracias, Byron. Ha sido una charla súper interesante, como todas las que tenemos a través de la Escuela de Capacitación de Atenas. Por supuesto que tenemos varias consultas de las personas que se han conectado. Yo voy a aprovechar para saludar brevemente a aquellos fans que han reportado sintonía. Saludos a Luis Fernando desde Biblián. Saludos también a María Emilia, Ángel Recalde, nos está viendo desde Quito. Gracias por estar conectado desde la capital. Byron Valladolid, él es un asiduo asistente a los espacios de capacitación y nos ve desde la frontera sur, desde Macará. Un abrazo hasta allá. Guido Araujo felicita las buenas ponencias y nos desea éxitos. Gracias, Guido, por hacer equipo con nosotros. Nos saluda desde Loja, Byron Quiñones. También está conectado desde La Tacunga, Edgar Ríos. Imagínense, Byron, hasta dónde estamos llegando con el conocimiento del equipo técnico de Atenas. Raúl Piña también está presente. Muchas gracias, Raúl. Él siempre está conectado a nuestros espacios también. Diego Buncay, gracias. Milton Sandoval, Pablo Figueroa, Eduardo Danilo Carrera. Yo voy a seguir aquí saludando a Francisco Rodríguez, que nos dice buena capacitación, muchas gracias. Y aquí saltó ya la primera consulta, es del ingeniero Fernando Ligua. Dice, Byron, ¿es cierto que cuando el agregado proviene de un proceso de trituración son mejores para obtener un mejor hormigón en cuanto a resistencia a la compresión? Está en toda la razón, mi estimado Fernando. Justamente como conversábamos, ¿por qué se da la mayor resistencia? Porque la interfaz que hay entre pasta y agregado es mejor. Su forma le permite una mayor trabación y por ende vamos a tener una mayor resistencia enlazada con la adherencia que van a tener estos elementos. Usted está en todo lo correcto. Muy buena su apreciación, Fernando. Muy bien, vamos a continuar con otra consulta. Johnny Olvera Bajaña nos consulta. ¿Puedo combinar agregado triturado y canto rodado? Sí, justamente usted en el hormigón tiene las posibilidades abiertas. Por eso es una ciencia muy, muy bonita, porque es como que en la cocina.
usted puede meter todos los ingredientes que usted crea convenientes, pero siempre teniendo en cuenta de cómo va a ser el comportamiento. Y, o sea, como una primera idea que se me viene a la mente sería que va a tener una mejor trabajabilidad de ese hormigón. Porque supongamos que tengamos agregados muy puntiagudos o de la trituración mismo sea con muchas aristas. Va a dificultar en la trabajabilidad. Pero si es que agregamos este rodado, va a mejorar la trabajabilidad. Pero en cambio, lo que sí les recomendaría que preste mucha atención sería de que observe cómo se comporta ese acomodamiento entre partículas, digamos. Porque al ser la una rodada y la otra puntiaguda, como que no existe una compensación muy compacta, digamos, no hay mucha compactación entre los agregados. Les recomendaría que observe eso antes de hacer ese experimento. Pero muy Bien, buena. tenemos una segunda consulta de nuestro amigo Johnny Olvera Bajaña. ¿Hay algún efecto químico entre los agregados con el cemento en cuestión del contenido de porcentaje de aire? No, mi estimado Johnny. Con el contenido de aire no reacciona el cemento prácticamente a producir esto, no. ¿Dónde usted podría tener estos problemas? Serían cuando usted meta algún aditivo. Ahí sí hay una reacción justamente que se refleja en el contenido de aire. Puede ser por la reacción que hay entre aditivo y cemento, justamente, más no por cemento agregado. Entonces, si es algo que muy bien lo tiene usted presente, que también, como hablábamos en webinars anteriores, el contenido de aire en un hormigón es importante, porque da durabilidad, pero en cambio la resistencia tiende a caer. Entonces, es importante evaluar nuestros aditivos, cómo se comportan. Muy bien, y saludamos a Johnny que está conectado desde Guayaquil. Tenemos conectado a todo el país, Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Machala, Latacunga. Qué bueno saber que están aprendiendo con nosotros desde todos los rincones de nuestro querido Ecuador. Diego Buncay tiene esta consulta. ¿Cuál sería una solución para el atasco del hormigón en una tubería de bombeo, ya que si se tiene un árido de canto rodado se evitan estos taponamientos, pero al usar un árido con formas de prisma aumenta su resistencia en unos 10 al 20%? Muy buena pregunta, mi estimado Diego. Y le respondo de dos maneras. Usted tendría dos posibilidades ahí. Una, si se queda con su agregado grueso, pero ahí va a trabajar el diseñador de hormigón, puede trabajar con su agregado, perdón, prismático o su agregado triturado. Pero en cambio va el trabajo para el diseñador, porque tiene que ver qué relación agregado grueso, agregado fino me da una adecuada trabajabilidad en el bombeo. O sea, si es que vamos por ahí, a simple vista, lo que yo le diría, tendríamos que aumentar un poquito más la cantidad de arena para compensar esa deficiencia de trabajabilidad con el agregado grueso. Eso sería uno. Pero la segunda sería justamente, como usted dice, cambiar a un agregado canto rodado. O si no, usted cuando va a su proveedor de agregados, usted está en toda la potestad de pedirle un agregado de la forma que usted necesite. Usted va y dice, yo necesito que sea bien prismático, que tenga aristas pronunciadas. Oiga, yo necesito que sea un poquito más redondeado, pero que continúe con prismas. Entonces, ahí van las dos soluciones. Puede usted, una, rediseñar su hormigón, aumentando pasta, aumentando arena, pidiendo que no pierda resistencia, obviamente. Y la segunda sería que usted sugiera a su proveedor, si es que hay la posibilidad de que le dé un agregado con aristas, pero que también sea con forma circular. Sí hay, créanme que a lo menos aquí en Cuenca hay empresas que sí lo hacen y nosotros lo hemos visto. Muy bien, vamos a enviarle un caluroso saludo. Esta es una linda sorpresa, Byron. Tenemos a Paolo Tenesaca conectado a esta transmisión. Un abrazo enorme, Paolo. Muchas gracias por estar conectado. Abrazos desde Cuenca y obviamente nos saluda, nos felicita por la exposición. Qué bueno que esté conectado y esta es su consulta. ¿Cuál es el espacio libre marginal permisible en los hormigones? Primero, en verdad, es muy grato que Paolo esté conectado. Mando un saludo y un caluroso abrazo a la distancia y deseándole éxito sobre todo. Pero en cambio acaba que quisiera que me sea un poquito más claro en la pregunta, porque espacio libre marginal referente a qué se quiere referir y con gusto le podré responder. Bien, vamos a pedirle a Paolo entonces que pueda un poco especificar su pregunta y hasta que Paolo pueda volvernos a
digamos, en los comentarios, un poco a especificar su consulta, vamos a responderle a Byron Valladolid. ¿Qué tan recomendable es utilizar el conglomerado extraído de ríos? Saludos, estimado Byron, mi tocayo. Verá, eso depende, como le digo, justamente de las condiciones del trabajo. Yo le puedo decir, trabaje con triturado, pero si es que usted está en una zona donde solo haya rodado, no tiene vuelta que dar. Pero, ¿por qué va la diferencia entre un tipo de rodado y otro? Es el origen mineralógico, digamos, de cierta manera, que tiene esa piedra. Por ejemplo, les pongo un ejemplo muy simpático. Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con agregados del oriente, justamente del río Upano. Justamente les ponía esos ejemplos de la arena fina, de la arena negra, y allá hay una arena que inclusive el rodado de allá es de buena resistencia. Entonces, no nos hacemos problema de que sea rodado por su resistencia. Lo que sí nos afectaría o lo que nos haría considerar sería la adherencia que tiene con el hormigón. Entonces, mientras tengamos una menor adherencia, la resistencia va a ser un poco más baja. Pero en cambio, también esto es algo medio subjetivo, porque por más que tengamos canto rodado, pero si este rodado tiene superficie rugosa, es ideal también. Tenemos adherencia, tenemos trabajabilidad. Entonces, no le puedo decir, utilice solo rodado o solo triturado, porque va a depender de las condiciones de su trabajo. Pero ya le estoy exponiendo algunas ventajas que puede tener usted. Muy bien, vamos a exponer este comentario del ingeniero Fernando Ligua. La combinación de agregado prismático y agregado redondeado resulta muy bueno para la elaboración de elementos prefabricados como adoquines monocapa y bloques pesados, y aquí complementa, y que son sometidos a vibrocompactación. Es un muy buen comentario. Lo único que acotaría es justamente lo que sucede ahí, es por lo que explicaba el estimado Fernando al final, por la compactación. Si es que nosotros hiciéramos eso sin compactación, van a quedar roquedades, pero ese trabajo adicional que le damos le suma justamente ese beneficio a lo que exponía el estimado Fernando. Y Fernando acota algo más, a eso le suma un aditivo plastificante, ahorra cemento y baja agua. Totalmente de acuerdo, nada que contradecirle, mi estimado Fernando. Muy bien, esperamos que Paolo nos pueda un poco aclarar esta pregunta. No sé si podríamos tener alguna relación con la exposición que usted hizo, Byron, sobre los espacios que quedan entre el agregado. ¿Podría tal vez ser esa una relación viable? ¿Sí la pregunta, por favor? Claro, con gusto. Permítame, le expongo aquí. ¿Cuál es el espacio libre marginal permisible en los hormigones? No sé, es que yo le interpretaría aquí de varias maneras. Por ejemplo, podríamos decirle el espacio libre marginal entre las características que tendría cada agregado. Por ejemplo, cuando yo me refería al módulo de finura, tenemos este espacio marginal que sería de 2.2 hasta 3.1, densidades de 2200 superiores, contenido de material más fino o pasante del tamiz 200 hasta el 3%. No sé si tal vez podría ir por ahí la respuesta. O sea, sí hay unos parámetros, pero cada uno va a depender de qué tipo de propiedad estamos buscando controlar. Cada uno tiene sus límites o sus parámetros. Por ahí, si es que Paolo tal vez iba por ahí. Entenderíamos que sí. Bien, Byron, muchísimas gracias por esta valiosa intervención. Yo simplemente voy a dejar aquí para que ustedes puedan apuntar este número y puedan agregarnos en su lista de contactos. Este es el número oficial empresarial de Cemento Atenas, el 098-334-4274. A este número pueden solicitar a partir del día de mañana su link de evaluación, no solo de este webinar, sino también del webinar anterior que tuvimos con el ingeniero Sergio Alemán sobre aditivos. Estamos aprendiendo en este mes de estos elementos que ayudan mucho a un desempeño y a tener un buen hormigón en obra. Así es que ustedes pueden solicitar su link de evaluación y nosotros estaremos gustosos de poder compartirlos. Yo les había ofrecido para el final de esta charla el nombre de la persona invitada que vamos a tener para el webinar de cierre
de marzo. Y este es el ingeniero Alexander Cadena, él es el jefe técnico del INECIC, del Instituto Nacional del Cemento de nuestro país, así es que es un invitado de lujo. Hemos tenido a bien pues que ellos puedan aceptar nuestra invitación. Vamos a tener esta interesante charla justamente con un invitado muy especial para cerrar con broche de oro marzo en estos espacios de aprendizaje. Y voy a leer las felicitaciones de Guido Araujo, que nos felicita por compartir estas charlas que nos ayudan a mejorar profesionalmente. Qué bueno que podamos aportar desde estos espacios a que juntos mejoremos la industria de la construcción en nuestro país. Brevemente les recuerdo, yo sé que aquí hay másters conectados, másters de obra. Estamos con una promoción excelente en Atenas, es nuestra promo exclusiva para másters, así es que pueden entrar en nuestro muro, enterarse de qué se trata. Son más de 120 premios que vamos a entregar y el primer sorteo es este 31 de marzo, así es que vamos a cerrar súper bien, aprendiendo en nuestro webinar de cierre el día martes 30 y el miércoles 31 en vivo el primer sorteo de la promo exclusiva para másters. Muchísimas gracias, Byron, por esta excelente capacitación. Nos vemos en próximas ocasiones. Como siempre será un verdadero gusto. Un mensaje, por favor, en la despedida. Nada más que agradecerles a todos ustedes su tiempo y sobre todo que tengan ese interés de capacitarse, de aprender un poco más, compartir las experiencias que tengamos, de recordarles únicamente a nuestros clientes que tal vez tengan interés en conocer sus agregados o cómo mejorar. El Departamento Técnico de Atenas siempre está dispuesto a apoyar en las distintas zonas donde esté presente la marca, ya sea en Loja, en el oriente, en la sierra, en la costa. Estamos nosotros siempre dispuestos para poderles apoyar y en verdad que asistan a la charla siguiente. El ingeniero Cadena es un excelente profesional, una excelente persona y créanme que hasta yo voy a estar ahí presente porque vamos a aprender cosas muy valiosas, en verdad. Les agradezco mucho su tiempo y un caluroso abrazo a todos. Gracias. Muchísimas gracias, Byron, y gracias a ustedes por hacer un esfuerzo adicional y conectarse para aprender juntos. Recuerden que con Atenas construimos conocimiento. Una buena noche. Gracias, Byron. Una buena noche. Hasta luego.